Esto significaba que el Sol estaba en distinto ángulo en cada ciudad, por lo que si la Tierra fuera plana, terraplanistas, pues este efecto no podría ser posible, ¿ok? Entonces Eratóstenes midió el ángulo de la sombra en Alejandría y obtuvo aproximadamente 7.2 grados, que es un cincuentavo o un quincuagésimo de un círculo completo. Luego, sabiendo que la distancia entre Siena y Alejandría era de unos 5.000 estadios, multiplicó ese valor por 50. Bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast sobre los espacios que nos revelan lo invisible. Desde lo construido hasta lo imaginado, exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solamente nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Castillo, prometo que próximamente ya me voy a aprender mi propia introducción. Apenas es el episodio número 5 y aún no me lo aprendo, pero poco a poquito, ¿ok? El día de hoy te traigo un capítulo en donde te voy a contar cómo medimos el mundo, o mejor dicho, cómo se medía en la antigüedad. Y este episodio nos va a venir muy bien para entender algunas referencias que te di en los episodios pasados de algunas unidades de medida antiguas, ¿ok? De cuánto mide un estadio, un codo, un pie, etc. Y esto nos va a venir muy bien para entender que nosotros somos y hemos sido la medida desde hace milenios. Esto para diseñar, para construir, para muchísimas cosas. Así que quería poner en contexto toda esta información y otros datos por demás interesantes que te iré compartiendo a lo largo del episodio. Así que, episodio número 5, ¿cómo medimos el mundo? Y dice así. Uno de los dibujos más famosos, o al menos uno de los más reconocibles en cuanto a medidas del ser humano, es el hombre de Vitruvio, o también conocido como el Homo Quadratus de Leonardo da Vinci. Este es un dibujo que muestra a un hombre desnudo con los brazos y piernas extendidos dentro de un círculo y un cuadrado, y que seguramente lo conoces o lo has visto en alguna fotografía. Yo aquí tengo mi Robocop Quadratus. Es ese pero de Leonardo da Vinci, te lo voy a colocar en pantalla, pero es conocidísimo, ¿ok? Pero esto, ¿qué es lo que representa? Muy sencillo. Da Vinci quiso mostrar en esta representación que el cuerpo humano tiene proporciones perfectas y medibles, y que puede encajar tanto en un círculo como en un cuadrado, que eran considerados símbolos de perfección. Entonces, para esto, Da Vinci se basó en las ideas del arquitecto romano Marco Vitruvio Polión, quien decía que el cuerpo humano bien proporcionado podía servir de modelo para diseñar templos y edificios. ¿Ok? Por ejemplo, la altura del cuerpo es igual a la envergadura de los brazos como un cuadrado, es decir, es igual a la longitud desde la punta de los dedos de una mano hasta la otra con los brazos extendidos, así como estoy yo, como está Robocop. También, por ejemplo, el ombligo está justo en el centro del cuerpo cuando se traza un círculo con los brazos y las piernas abiertas. Bien. Y otro y muy importante es que la distancia entre la barbilla y la parte superior de la cabeza es entre 1 a 7 o 1 a 8 veces de la altura total. Es decir, la altura de tu cuerpo corresponde entre 7 y 8 veces la medida de tu cabeza. Si no me crees, puedes hacer el experimento en tu casa para ver cuál es tu medida, ¿ok? De cabezas. Este proyecto data de finales del siglo XV, exactamente entre 1485 y 1490, e iba a formar parte de un tratado de pintura que fue formulado por Da Vinci, ¿ok? Sin embargo, nunca pasó de ser un proyecto, y posteriormente se contempló hasta el año 1511 como arte de una reedición del Tratado de Arquitectura de Vitruvio como ejemplo de las proporciones ideales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros somos la medida, ¿bien? Que desde las medidas y las proporciones del cuerpo humano comenzamos a mesurar el mundo, a medir el mundo. Sin embargo, ni Leonardo da Vinci ni Vitruvio fueron los primeros en utilizar las partes del cuerpo humano como sistema de medición, ya que estos conocimientos son milenarios, ¿ok?
y servían para distintos propósitos al igual que el día de hoy, desde integrar las mediciones para las cosechas, para las distancias, para el tiempo, para la guerra y por supuesto, y no menos importante, para la arquitectura y para las construcciones. Por lo que en este episodio vamos a ver un compendio bien interesante moviéndonos entre varias civilizaciones clásicas y de la antigüedad y sus sistemas de medición, en los cuales vamos a describir varias de sus coincidencias, así como sus propósitos y por supuesto algunas de las historias y evidencias que se tienen alrededor de estos sistemas de medición. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Primero, te voy a comenzar diciendo que aunque las distintas civilizaciones de las que te voy a contar sus sistemas de medición tenían una base en partes del cuerpo humano, estas van a variar de lugar a lugar, ya que como hoy en día las proporciones de un cuerpo, por ejemplo yo que soy mexicano, como una persona de Rusia o con una de Perú, pues van a variar. Y por supuesto también varían entre hombres y mujeres y de niños a adultos, pudiendo ser estas más cortas o más largas según la persona. Esto quiere decir que había una base, por supuesto, pero no había una estandarización rigurosa en las medidas, o al menos no del todo. Esto significa que aún dentro de un mismo imperio, dentro de una misma civilización, por ejemplo en la antigua Grecia, una medida estandarizada en el nombre podía tener algunas diferencias, aunque mínimas, de su longitud de una ciudad a otra. Bien. Así que voy a empezar hablándote un poco del sistema de medición romano. Empecemos por ahí. Y cómo tenía medidas para todo, para volumen, para peso, para monedas, etcétera, etcétera. Pero para efectos de este video solo vamos a ver en general las que corresponden a las unidades de longitud y superficie. Entonces ahí en pantalla te voy a colocar un cuadro de algunas unidades de medición romana que te las voy a comentar a continuación. El Imperio Romano heredó y perfeccionó un sistema de medidas basados en el cuerpo humano, como ya vimos, especialmente en el pie, que eran aproximadamente 29.6 centímetros, como te dije hace un momento, con sus variaciones. Pero este pie romano se dividía originalmente en 12 partes iguales llamadas uncias, de donde proviene la palabra onza, y después se transformó a la palabra inglesa inch, ¿sí? De pulgadas. Esto seguía la tradición duodecimal, es decir, con base en 12 unidades, que provienen de los pueblos etruscos y de otros pueblos itálicos. Pero con el tiempo los romanos, y por influencia de la cultura griega, ajustaron su pie al tamaño del pie ático, que eran unos 30.8 centímetros. Así, el pie romano equivalía a 24/25 veces el pie del griego, que después se igualó en la época imperial. Aún así, esta civilización mantuvo divisiones prácticas, ¿no? Un pie igual a 4 palmos, igual a 16 dedos. Y donde aquí hay una famosa descripción de Vitruvio, arquitecto del siglo I a.C., sobre esta armonía antropomórfica en las medidas y que dice así: 4 dedos hacen una palma y 4 palmas hacen un pie, 6 palmas hacen un codo, 4 codos hacen un paso y 24 palmas hacen un hombre. Que como vemos, tal correspondencia entre el cuerpo humano y la arquitectura era, para los romanos, un signo de perfección y proporcionalidad. Que no sé por qué recordé la cancioncilla de preescolar, yo creo que te la sabes, la de 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Yo creo que proviene de Vitruvio, ¿no? Por ahí me sonó, no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda. Así me sonó. Ahí lo dejo. Pero continuando. Aunque el pie era la medida más utilizada, existía una medida aún más pequeña, por decirlo de alguna manera, como ya vimos, y aquí es donde entra el dedo. Ok, esto se escuchó muy mal, pero así va, continuando. El digitus o dedo se trataba del dedo índice, que era la unidad de longitud más pequeña, y que estaba basada en el ancho del dedo de una persona adulta. Esta medida era el ancho aproximado de la falange distal, es decir, de la puntita del dedo,
o la más cercana a la uña. Y este dedo o digitus romano medía aproximadamente unos 18.5 milímetros actuales. Después estaba el pie, que era como la base y que se podía subdividir en 12 onzas de aproximadamente 2.46 centímetros cada una, que es muy aproximada a la pulgada actual, como vemos, y que también podía dividirse en 16 dígitos, 16 dedos de 1.85 centímetros, como vimos. Después, 4 dígitos hacían un palmo, que son 7.39 centímetros, un codo romano, que era un cubitus, medía 6 palmos, alrededor de 44 centímetros, y que muy curiosamente este codo romano pudo haber sido utilizado incluso 1000 años antes en Mesopotamia y que era muy similar en su medida al codo común medieval. O sea que esta medida se fue trasladando a lo largo del tiempo. Era muy utilizada por los romanos, como vamos a ver más adelante también por los egipcios, pero probablemente pudo haber venido de Mesopotamia y se siguió usando hasta la Edad Media. ¿Ok? Después tenemos que 5 pies, que eran 2 pasos, constituían un paso doble, que eran 1.48 metros. Y que 1000 de esos pasos conformaban la milla romana, es decir, unos 1478 metros. Que de hecho la palabra milla proviene de milia passum, que son 1000 pasos, ¿ok? Lo que indicaba su origen militar, y que correspondía a la distancia que recorría una legión romana al dar 1000 pasos dobles, y que en un momento vamos a regresar a esto de la guerra y las marchas militares, que es muy interesante. Por su parte, 125 pasos formaban un estadio de 185 metros, adoptando esta unidad de los griegos para medir grandes distancias. También los romanos, para la agrimensura, es decir, para medir terrenos, usaban la pértica o la decémpeda, que era una vara de 10 pies, que equivaldría a 2.96 metros, y el actus de 120 pies. Y que con estas unidades mayores, como te decía, medían terrenos. Por ejemplo, un cuadrado de 120 por 120 pies era un actus cuadrados, y el doble de esa área, 120 por 240 pies, constituía el iuguero, que era una unidad agrícola básica de 2.520 metros cuadrados, que a su vez 100 iugueros componían la centuria, que eran alrededor de 50 hectáreas y que se usaban para trazar colonias y repartir el ager publicus, que era la tierra pública. Entonces, así desde la República Romana entendió que unificar pesos y medidas eran clave para gobernar todos los territorios conquistados. Así, en cada ciudad romana custodiaban en el foro sus patrones oficiales. Como te decía, podían variar esas medidas de ciudad a ciudad. Entonces, como tenían su patrón oficial en cierta ciudad, existía lo que se conoce o lo que se conocía como la mensa ponderaria, que era una mesa de bronce con huecos de medidas estándar para contrastar volúmenes y pesos comerciales. ¿Ok? Asimismo, en el templo de Juno Moneta en Roma se guardaba el patrón del pie romano, venerado casi como reliquia cívica. Entonces tenían sus mesas para hacer la equivalencia y para estandarizar volúmenes y pesos. No sé si es como los inspectores de los mercados actualmente, que pasan a medir las válvulas para que no te estén robando, pues algo por el estilo ocurría con la mensa ponderaria en el Imperio Romano. Pero continuando, personajes como Marco Vipsanio Agripa impulsaron obras públicas que requerían rigor en sus medidas, ¿no? Como son calzadas y acueductos, lo que reforzaría la necesidad de estándares mucho más comunes. Entonces aquí la influencia griega se dejó sentir tras la conquista de este territorio de los griegos en el siglo II a.C., cuando muchos patrones se armonizaron, por decirlo de alguna forma, con los helenos. Por ejemplo, un pie romano pasó a equivaler un pie ático y 4 libras romanas igualaban 3 minas áticas en peso. ¿Ok? Entonces, esta internacionalización, por decirlo de alguna manera, de las medidas, pues facilitó el comercio en el Mediterráneo cuando estaba unificado bajo el Imperio Romano. Pero los romanos no se quedaron ahí, ya que llevaron sus medidas al terreno con notable coherencia.
Un ejemplo célebre es el Panteón de Agripa en Roma, que probablemente lo hayas visto o lo conozcas, que fue reconstruido bajo el mandato del emperador Adriano en el siglo II después de Cristo, donde su diseño encierra un simbolismo geométrico basado en medidas redondas romanas. Por lo que el diámetro interior de la cúpula mide exactamente 150 pies romanos y su altura hasta el óculo también 150 pies, lo que formaría una esfera perfecta de unos 43.3 metros actuales. ¿Ok? Aquí el óculo, que es la parte cenital donde entra la luz, el hueco, que está centralizado y que ilumina ese templo, mide 30 pies de ancho, que son casi 9 metros, y la puerta de entrada mide 40 pies de alto, 11.8 metros. Por lo que vemos que estas cifras pues son redondeadas y nos demuestran cómo los arquitectos romanos pensaban en sus unidades, lo que tendría como resultado una armonía dimensional que era fácil de recordar y de trasladar a los constructores y a los peones. ¿Okay? Era muy importante. Otro caso también muy interesante, tenemos que la calzada romana se medía con mojones o hitos cada 1000 pasos, ¿ok? De ahí los miliarios. Que, por ejemplo, sobre la vía Apia, cada milla estaba marcada por columnas de piedra que indicaban la distancia a Roma en millas, lo que facilitaba la navegación en todo el imperio. También, por ejemplo, en Pompeya se halló una mensa ponderaria con inscripciones de medidas estandarizadas, lo que nos muestra que había inspectores municipales, como te decía, que verificaban que comerciantes y constructores usaran las longitudes correctas. O sea que esto de los inspectores de los mercados es milenario, ¿no? Para que no te anden robando tu mandado. Aquí vamos a imaginarnos algo ahora como ejemplo. Vamos a pensar en un Grammaticus, ¿sí? Que era un agrimensor romano, que en su equivalencia actual vendría siendo lo que es un topógrafo, ¿ok? Que este personaje tendría su desempeda, que era una vara de 10 pies, para trazar el cardo y el decúmano de una nueva ciudad, que eran los ejes principales de planificación urbana en las ciudades y en los campamentos militares. En este sentido, el Cardus Maximus era el eje norte-sur y el Decumanus Maximus el eje oriente-poniente. ¿Ok? Entonces, gracias a esta estandarización, los planos seguían el mismo módulo en todo el imperio. Un ejemplo bien documentado son las divisiones en el Valle del Po en Italia, que aún hoy se pueden ver algunas fotografías aéreas que nos revelan parcelas rectangulares de 710 por 710 metros, lo que correspondía a 20 por 20 actus, o sea, 400 iugera o 4 centurias, que esta era la unidad romana original. Y también, por su parte, por ejemplo, en algunas edificaciones, Vitruvio cuenta cómo las partes de un templo se dimensionaban proporcionalmente a partir del módulo base, que generalmente era el diámetro de la columna, y que ese módulo a su vez se derivaba del pie humano, por supuesto. Así, entonces, en la historia romana y su expansión, pues se reflejan mucho en sus construcciones, ya que usarían las mismas unidades desde Britania hasta Siria, lo que les permitiría replicar calzadas, acueductos y fuertes con una precisión bastante familiar para los legionarios y los constructores ingenieros. Muy bien, tenían todo planificado y no era para menos. Pero aquí, y por otra parte, les voy a dar un dato curioso, ya que esta obsesión romana, por decirlo de alguna forma, por la unificación de las medidas llegó a detalles bien cotidianos. Por ejemplo, la onza, la uncia, que era un doceavo de pie en su longitud, también era un doceavo de libra en peso y un doceavo de as en moneda. Por lo que esta unificación duodecimal facilitaba cálculos hasta en la panadería, ya que una libra de pan podía dividirse en 12 onzas iguales, al igual que un pie se podría dividir en 12 pulgadas. Esto lo tenían bien perfeccionado. Además, pues esta herencia romana persiste. Por ejemplo, la palabra millón proviene del latín milia, que originalmente quiere decir miles de miles, y que no es coincidencia que una milla terrestre actual, que son 1609 metros,
guarde relación con aquella milla romana primitiva que son 1480 metros. Pero también no sé si recuerdas que hace un momento te comentaba que había que tener muy en cuenta la guerra. Para esto vamos a pensar en lo siguiente. Ten en cuenta que las legiones romanas fueron la mayor fuerza militar de su época. No había nada o nadie que las igualara, ningún otro imperio. Estas legiones eran la base que permitía la conquista de otros pueblos y de la expansión del mismo imperio. Pues bien, en este punto la inclusión de arquitectos entrenados en cada legión era importantísima. Primero, por sus conocimientos de aritmética y geometría, lo que les permitiría supervisar la construcción de campamentos, edificios y puentes en la guerra. También les permitía construir y mantener en buen estado las máquinas de asedio, como son las balistas y los onagros. Y una que es quizá la que más se destaca en cuestión de los sistemas de medición en las milicias, en las legiones, es que entre una de las funciones del arquitecto era la de medir la distancia recorrida por el ejército y entonces poder cartografiar las principales características geográficas de los territorios que eran anexados por el imperio, ¿ok? Por lo que aquí hay también un dato importante, que se llaman estos elementos que te voy a compartir, que se llaman miliarios, y que son unas columnas de piedra que variaban en su altura, que iban de unos 2 a 4 metros y que funcionaban como mojonera, ¿ok? Mojonera, no mojón, ¿ok? Que es diferente. Es decir, un mojón es un punto de referencia o un hito, ¿no? Para hablarlo con términos más correctos, un hito. Y que este elemento marcaba las distancias a lo largo de las calzadas de las vías romanas y que se colocaba cada 1000 pasos. Es decir, cada 1000 pasos dobles, lo que en una equivalencia actual son unos 1480 metros, que era lo mismo que una milla romana, como ya vimos. Entonces, estas columnas servían como objeto de orientación, también indicaban la distancia justo desde ese punto hasta Roma o hasta otra ciudad importante, además que llevaban inscripciones como el nombre del emperador o funcionario que había mandado a construir ese camino. Contenía el número de milla y a veces el nombre de la vía o del camino. Un ejemplo de esto te lo voy a dejar en pantalla, del que solo se encuentra actualmente el basamento en las ruinas del Foro Romano, es el Miliarium Aerum, ¿ok? O sea, la milla de oro, que fue mandada a construir por el emperador Augusto alrededor del año 20 a.C. y que, como podrás imaginar, como ya te dije más bien, significa miliario dorado, y era considerado el punto cero, el punto central o el punto de origen del sistema de vías del Imperio Romano, ya que se consideraba que de este punto partían todas las vías. Pues ya te sabes esa frase de que todos los caminos llevan a Roma. Pero, como te decía, una de las unidades de medición eran los pasos y los pasos dobles que te comenté hace unos minutos, mismos que usaría el ejército para medir distancias. Pero, ¿qué pasaría si de repente en una larga travesía de pronto te distraes, pierdes la concentración y pierdes la cuenta de los pasos que llevas? Pues sería bastante impráctico, ¿no? De regresar y empezar de nuevo. Bueno, para esto, los romanos inventarían un método mucho más preciso y confiable para medir la distancia recorrida por los ejércitos. Y esto fue gracias a un objeto llamado odómetro, mismo que fue desarrollado por el ingeniero y arquitecto romano Vitruvio, personaje del que se inspiraría Da Vinci para el Homo Quadratus unos 1500 años después, ¿ok? Pero ¿qué son los odómetros? Estas son unas ruedas con un mango sujetado por alguien que mientras camina la rueda va revolucionando, es decir, va dando vueltas. Y mientras va dando vueltas va midiendo las distancias. Y aunque ahora en día hay digitales, probablemente las has visto o las has usado o has visto a alguien en alguna carretera usándola. Por ejemplo, las usan mucho los topógrafos, que te voy a dejar una imagen ahí para que veas cómo eran los odómetros antiguos y cómo son los actuales digitales, ¿ok? Pues bien,
Vitruvio durante el siglo I a.C. escribió extensamente sobre temas de ingeniería y arquitectura, en su obra de los 10 libros de la arquitectura, en los que se detalla un carro mecánico para medir distancias, el odómetro. Pero se cree que estos conceptos son aún más antiguos y que son pertenecientes a Arquímedes de Siracusa, quien lo habría planteado, mas no construido, hacia el siglo III a.C. Pero ya sea que Vitruvio basó su invento o no en los conceptos de Arquímedes, lo que sí es un hecho es que el uso del odómetro ayudó bastante a registrar con mayor precisión la expansión del Imperio Romano, ya que las distancias entre lugares ya no se medirían solo con estimaciones un poco azarosas o con pasos que podías perder la cuenta en algún momento, sino que las mediciones precisas en millas con este carro estaban disponibles no solamente para el ejército, sino también para comerciantes y para viajeros. Pero seguramente te estás preguntando, como me lo pregunté yo, en todos los capítulos siempre me pregunto algo, ¿cómo es que funcionaba el odómetro? Pues bien, te lo cuento. Este carro tiene unos engranajes mecánicos que giraban a medida de que las ruedas se movían por el suelo, ¿ok? Como te decía, se van revolucionando. De esta manera, a medida de que la rueda completaba una vuelta, un engranaje activaba la liberación de una piedra redonda del tamaño de un chícharo, ¿ok? Que caía justo en un cubo situado bajo la caja de engranajes. De esta forma, como la longitud de una vuelta de la rueda se podía determinar fácilmente, ¿ok? Solo habría que hacer una sencilla operación matemática multiplicando las piedritas por la longitud de la revolución de la rueda. Por ejemplo, si un odómetro daba una vuelta completa cada 5 pies y depositaba una piedra por vuelta, entonces si de pronto te encontrabas 100 piedritas, habías recorrido una distancia de 500 pies o de media milla. ¿Ok? Entonces, y como parte del contenido exclusivo que puedes encontrar en Patreon y en YouTube, te voy a compartir lo que dice Vitruvio acerca del odómetro. Esto directamente de sus 10 libros de la arquitectura y también lo que dice otro inventor, también del siglo I a.C., acerca de un odómetro naval. ¿Ok? Así que suscríbete para ver este y muchos más contenidos exclusivos. Y como ya vimos, y para seguir avanzando en este compendio, los romanos estandarizaron ciertas medidas para un control o para controlar mejor el imperio, como te había dicho, donde sus actividades y sus construcciones, como casi todo, pues copiaron como artistas, ¿no? Ya que muchas de estas referencias y proporciones las adoptarían de otra gran civilización del Mediterráneo anterior a los romanos, que eran los griegos. Entonces, mucho antes que en Roma, la civilización griega clásica desarrolló sus propias unidades de medida, que estas estaban inspiradas en gran medida en Egipto, pero adaptadas igualmente a esa cultura, donde cada ciudad-estado griega tenía patrones ligeramente distintos, aunque compartían la base antropomórfica del pie griegos o el pous, que estaba subdividido en dáctilos o dedos, ¿ok? El pie griego, medía alrededor de 30.8 centímetros en Atenas, lo que era el pie ático, aunque en otras regiones podía ser menor o mayor. Por ejemplo, en la ciudad de Egina rondaba los 33.3 centímetros. Pero que aún y con todas estas variaciones locales, la relación entre unidades permanecía constante. Inclusive un proverbio técnico griego decía que, abro comillas, el codo tiene 6 palmas o 24 dedos. Lo que nos dice algo muy importante y que revelaría la predilección por números proporcionales en estas unidades de medida de los griegos. Pero no sé si ya hiciste el ejercicio de medirte alguna parte del cuerpo que se pueda ver en cámara. Por ejemplo, yo aquí tengo a mi osómetro y voy a medir rápidamente lo que es mi dedo para ver si mide un dedo romano. Por ejemplo, aquí está más grueso. Mide 1.7, que es un poco más grueso que el dedo romano. Por ejemplo, también si me mido la palma de la mano, mide aproximadamente 9 centímetros y medio. Y esto también, no sé si lo has ocupado alguna vez cuando dices cuánto mide mi cuarta, cuánto mide mi codo, cuánto mide
la distancia en mi pecho, ¿no? Para cuando te compras ropa, etcétera. Entonces es muy importante y se sigue ocupando hasta la actualidad, ¿no? Y como vemos desde hace milenios, pues ha sido bien práctico y bien importante para las diferentes funciones de todo el imperio, ¿ok? Para corroborar esto que te acabo de dar del proverbio griego, te voy a dar una cita que, aunque no es griega, sí está adoptada de esta civilización, ¿ok? Así que vamos a ver lo que dice Vitruvio en cuanto a la simetría y la proporción. Y dice así: la disposición de los templos depende de la simetría, cuyas normas deben observar escrupulosamente los arquitectos. La simetría tiene su origen en la proporción, que en griego se denomina analogía. La proporción se define como la conveniencia de medidas a partir de un módulo constante y calculado y la correspondencia de los miembros o partes de una obra y de toda la obra en su conjunto. Es imposible que un templo posea una correcta disposición si carece de simetría y de proporción, como sucede con los miembros o con las partes del cuerpo de un hombre bien formado. Exactamente de igual manera, las partes de los templos deben guardar una proporción de simetría perfectamente apropiada de cada una de ellas respecto al conjunto total en su completa dimensión, ¿ok? El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. En efecto, si se coloca un hombre boca arriba con sus manos y sus pies estirados, situando el centro del compás en su ombligo y trazando una circunferencia, esta tocaría la punta de ambas manos y de los dedos de los pies. La figura circular trazada sobre el cuerpo humano nos posibilita el lograr también un cuadrado, si se mide desde la planta de los pies hasta la coronilla. La medida resultante será la misma que se da entre las puntas de los dedos con los brazos extendidos, exactamente. Su anchura mide lo mismo que su altura, como los cuadrados que trazamos con la escuadra. Por tanto, si la naturaleza ha formado el cuerpo humano de modo que sus miembros guardan una exacta proporción respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esta relación en la realización completa de sus obras, donde cada una de sus partes guarda una exacta y puntual proporción respecto a la forma total de su obra. Dejaron constancia de la proporción de las medidas en todas sus obras, pero sobre todo la tuvieron en cuenta en la construcción de los templos de los dioses, que son un claro reflejo para la posteridad de sus aciertos y logros, como también de sus descuidos y negligencias. Termino la cita. Pero así de rápido te voy a contar quién fue este personaje y por qué es importante, ¿ok? Marco Vitruvio Polión, conocido simplemente en la arquitectura como Vitruvio, fue un arquitecto, ingeniero y escritor romano del siglo I a.C., que probablemente estuvo activo durante el reinado de César Augusto. Este arquitecto es considerado el autor del único tratado completo de arquitectura que ha sobrevivido desde la antigüedad, titulado De Arquitectura, que es una obra en 10 libros dedicada al emperador y que estaba escrita en latín. En esta obra, en sus libros, Vitruvio no solamente describe los principios fundamentales de la arquitectura, sino que también abarca temas como la proporción del cuerpo humano, el urbanismo, los materiales de construcción, los sistemas hidráulicos, la maquinaria de guerra e incluso la acústica en los teatros, ¿ok? Su pensamiento se resume en una fórmula que ha perdurado a lo largo del tiempo, que la buena arquitectura debe tener firmitas, que es solidez, utilitas, funcionalidad y venustas, belleza. Y que probablemente has escuchado estas palabras. A nosotros en la Facultad de Arquitectura es lo que nos dicen desde el día 1 de clases en el primer semestre. Pero continuando. La importancia de Vitruvio radica en que su tratado sirvió como puente entre la arquitectura clásica y el Renacimiento europeo, siendo fuente directa de inspiración para Andrea Palladio y Leonardo da Vinci, que este último se basaría en sus descripciones para realizar el célebre dibujo del hombre de Vitruvio, como ya vimos. Espero que se vea mi camiseta, que me gustó mucho. Pero bueno, continuando. Aunque no se conservan edificios diseñados directamente por él, su obra fue esencial para la transmisión del saber arquitectónico antiguo
Y aún hoy su influencia perdura en teoría y enseñanza de la arquitectura, del diseño y de la proporción. Y que este fue un breve resumen de quién fue este personaje y su importancia para generaciones de arquitectos hasta el día de hoy, ¿ok? Pero continuando. Aunque los romanos se inspiraron en gran parte en los griegos, también los griegos tenían a sus maestros, por decirlo de alguna forma. Esto quiere decir que habían aprendido el arte de medir de otra civilización. Sin embargo, fueron ellos quienes dotaron de base científica a la metrología, ya que en el siglo VI a.C., legisladores como Solón, que te mencioné en el capítulo anterior, ojalá que lo vayas a ver, que está muy bueno, legisladores como Solón de Atenas reformaron los sistemas de pesos y medidas para facilitar el comercio entre las polis o ciudades. Y se crearon estándares legales, por ejemplo, en el Tolos de Atenas, que era la sede gubernamental, donde se conservaban medidas de los patrones con imágenes de dioses y se obligaba a los mercaderes a calibrar allí sus instrumentos. Entonces ahí te voy a dejar también un cuadro con las unidades de medición de los griegos, donde también tenemos como medida principal, por decirlo de alguna forma, el pie, pero que también definirían unidades mayores como múltiplos redondos del pie, que estaría, por ejemplo, el bema o paso simple, que eran 2 pies y medios, el paso doble o diplom bema, que eran 5 pies, y lo que equivaldría a un paso militar similar romano. También, por ejemplo, 6 pies componían una orgia o brasa, que eran 1.85 metros, y que representaba la envergadura de un hombre con los brazos extendidos. De esta forma, para los griegos, 100 pies formaban un pletro, que son 30.8 metros, y que era una unidad empleada en agrimensura de campos y que también designaba un stade pequeño, que eran los terrenos cuadrados de 100 por 100 pies. Pero como ya vimos, aunque el pie era una de las unidades que se usaban para estandarizar más las medidas, quizá la medida más famosa para los griegos fue el estadio, el stadion, que se definía como 600 pies. En este punto, y dado que el tamaño del pie variaba ligeramente por región, la medida de un estadio oscilaba entre los 177 y los 192 metros. También los griegos, por su parte, para superficie utilizaban derivaciones al cuadrado de sus unidades lineales, por ejemplo. Un pletrón cuadrado, que eran 100 por 100 pies, y que era una unidad de área común llamada justamente pletrón en contextos agrarios. También se hablaba de la aroura, que era un término egipcio y que era equivalente a un campo cuadrado de 100 codos de lado, aunque en la Grecia clásica se usaba más el término de estadión para la medición de áreas grandes. Y aquí un dato que está interesantísimo, que me lo contaron en la secundaria, pero no conocía como bien todos los detalles, es cómo usaron los griegos magistralmente estas mediciones. Uno en particular, un sabio que dejó su huella en la historia de la medición con una hazaña intelectual que no tiene precedentes para los tiempos en los que se hizo, y que si no te sabes este dato, presta atención porque te va a sorprender. El nombre de este personaje era Eratóstenes de Cirene, jóvenes. Así nos dijo un maestro una vez, Eratóstenes, jóvenes. Este personaje fue nacido en la actual Libia, en la ciudad griega de Cirene, alrededor del año 276 a.C., o sea, hace 2300 años, ¿ok? Eratóstenes fue bibliotecario en la Gran Biblioteca de Alejandría y un verdadero polímata, es decir, que en pocas palabras, sabía mucho de todo. Pero, también por mucho, su logro más asombroso fue haber calculado con gran precisión la circunferencia de la Tierra, usando nada más que sombras, matemáticas y mucho, pero mucho sentido común, ¿ok? Ya que en aquella época donde muchos pues pensarían que la Tierra era plana o al menos era indefinida, Eratóstenes ya sospechaba que nuestro planeta era redondo. Esto por una observación que hizo que fue bastante sencilla, pero le reveló grandes cosas. Esta observación la hizo en la ciudad de Siena, que actualmente es la ciudad de Asuán en Egipto, donde al mediodía del 21 de junio, que es el solsticio de verano, los rayos solares caían exactamente en línea recta.
Esto se reflejaba en el fondo de un pozo que no proyectaba ninguna forma. Sin embargo, ese mismo día y a la misma hora, en Alejandría, situada más al norte, los objetos sí proyectaban sombras. Pues seguramente Eratóstenes dijo, ah, caray, ¿no? Así dijo. Esto significaba que el Sol estaba en distinto ángulo en cada ciudad. Por lo que si la Tierra fuera plana, terraplanistas, pues este efecto no podría ser posible, ¿ok? Entonces Eratóstenes midió el ángulo de la sombra en Alejandría y obtuvo aproximadamente 7.2 grados, que es un cincuentavo o un quincuagésimo de un círculo completo, ¿ok? Luego, sabiendo que la distancia entre Siena y Alejandría era de unos 5.000 estadios, multiplicó ese valor por 50 y entonces obtuvo la circunferencia de la Tierra, que le dio unos 250.000 estadios, lo que equivale actualmente a unos 39.400 kilómetros, y que es una cifra sorprendentemente cercana al valor real actual que se tiene dato, que es de 40.075 kilómetros. O sea que para las proporciones erró, entre comillas, o sea, ¿qué va a errar este genio? Si nada más de leerlo es increíble, ocurriendo que esto ocurrió hace 2300 años, sin telescopios, sin barcos, sin satélites, sin computadoras, sin nada. Es más, ni siquiera se sabía que con certeza que la Tierra era redonda, pues la diferencia solamente fue de 675 kilómetros. ¿Ok? Esto quiere decir que se quedó corto otra vez, entre comillas, por solamente 1.68% de lo que mide la Tierra en la realidad. Oh my God. Pues con este ejemplo esto demostraba la confianza y la maestría de los sabios griegos en el uso de sus unidades y de sus mediciones, ¿ok? Inclusive, pues pasándonos a la arquitectura, los templos griegos mostrarían modulaciones metrológicas pues muy precisas. Por ejemplo, el Partenón de Atenas, que era la obra cumbre y que se construyó en el siglo V a.C., tiene una plataforma de 100 por 225 pies aproximadamente. Esto quiere decir que mide 30.8 metros de ancho por 69.5 metros de largo, lo que guardaba una proporción de 4:9 y que probablemente se logró utilizando números enteros de pies, o sea 100 por 225, como te acabo de decir. Por otro lado, yéndonos por el lado fantástico y mitológico, Platón en uno de sus diálogos utilizó varias medidas griegas como el pie, el pletro y el estadio para describir la ciudad de la Atlántida. Y que a propósito de esto te comparto algunas citas, de los diálogos del Critias o la Atlántida, en donde se pueden encontrar algunas descripciones fantásticas, entre comillas, pero que se utilizaron para entender, o que las voy a utilizar ahora para entender muy bien las unidades de medición. Y que dice así. Esto en cuestión del tamaño de la llanura donde se encontraba la Atlántida. Esta llanura era plana, de nivel uniforme, oblonga en su conjunto, medía desde el mar que se hallaba abajo 3.000 estadios en los lados y 2.000 en el centro. Esta región en toda la isla estaba orientada de cara al mar. Ahora, en cuestión de las murallas circulares. Cito, al atravesar los puertos exteriores en número de 3, había una muralla circular que comenzaba en el mar y distaba constantemente 50 estadios del recinto más externo. Esta muralla acababa por cerrarse sobre sí misma en la garganta del canal, que por el lado del mar estaba totalmente cubierta de casas en gran número y apretadas unas con otras. Y para terminar lo que se decía del Palacio Real de la Atlántida, cito, el santuario mismo de Poseidón tenía un estadio de longitud y 3 pletros de ancho y una altura proporcional. Ahí termino estas citas. Y como te dije hace un momento, si no has visto o escuchado el capítulo anterior de Ciudades Legendarias parte número 3, aquí vas a poder encontrar un montón de esos datos y otros que son bien interesantes en cuestión de la mítica Atlántida, que no te lo pierdas, ya está en el canal, y donde vas a poder ver como más a detalle el uso de estos sistemas de medición. De hecho, de ahí me inspiré para hacer este otro capítulo, porque yo también quería entenderlo mejor. Así que espero que lo vayas a ver y ahí te comparto muchos más datos.
Así que para ir finalizando las medidas en cuanto a los griegos, la consistencia de su sistema de medición pues permitió levantar obras en distintas ciudades con cánones muy similares. Por ejemplo, los arquitectos del templo de Zeus olímpico en Atenas, que fue iniciado en la época clásica y terminado bajo el emperador Adriano, emplearon el módulo del pie dórico, que era ligeramente más grande que el pie ático, que eran más o menos 32 centímetros, y que sirvió para trazar sus colosales columnas, cuyo diámetro en su base correspondería a 4 pies y la altura total a 48 pies, es decir, una base de aproximadamente 1.20 metros de diámetro y una altura de unos 14 metros y medio. Así, aunque las ciudades-estado eran independientes, un visitante de cualquier ciudad pues podía entender las dimensiones de un edificio en otra, ya que la equivalencia era bastante aproximada, además que el nombre de cada unidad pues en sí era el mismo. Pero, como vimos hace unos minutos, los romanos estandarizaron sus unidades como uno de los sistemas de control para su imperio, pero indudablemente esta base fue recogida de los griegos. Sin embargo, como te dije también, los griegos también tuvieron a sus maestros, ya que obtuvieron gran parte de estos conocimientos de una civilización que sigue escondiendo muchísimos secretos hasta el día de hoy, y que sin ellos no habría sido posible un sistema de medición tan avanzado en el mar Mediterráneo y aún más allá. Así que todo esto, y retrocediendo varios siglos atrás en el tiempo, vamos a ver el sistema de medición de los egipcios. Pues bien, en las riberas del río Nilo hace unos 5000 años surgió uno de los primeros sistemas de medición estructurados de la humanidad, donde los antiguos egipcios basaron sus longitudes en el cuerpo humano igualmente, pero llevaron la idea a la precisión extrema, creando patrones físicos en formas de varas graduadas, es decir, las que pudieron ser las primeras reglas graduadas de la humanidad. En esa vara graduada, la unidad principal era el codo o cúbito, que era una medida real egipcia, o me-nesut, lo que equivaldría a unos 52.3 centímetros actuales, donde esta longitud era la distancia aproximada desde el codo hasta el extremo del dedo medio del faraón, más una palma adicional. El codo real se usaba en construcción monumental y en agrimensura estatal, es decir, en la repartición de la tierra, mientras que también existía un codo común algo más corto, que eran unos 6 palmos o unos 45 centímetros y que era empleado en tareas más cotidianas. Aquí ahora en pantalla, para los que además de escucharme me ven, les muestro una imagen del llamado codo de Nippur, que fue hallado en Mesopotamia, pero que muy probablemente se trataba de un objeto de medición egipcio. Pues bueno, este artefacto confirma la medida de un codo real, es decir, más o menos 52 centímetros. Pero bueno, antes de continuar, también en pantalla te voy a dejar un cuadro con las medidas generales de los egipcios, esto para la distancia y superficie. Ahí la comparto en pantalla, donde también están sus equivalencias con el sistema métrico decimal y que, como podrás ver, igualmente estaban relacionadas con las medidas del cuerpo. Ok, aquí por ejemplo solamente voy a nombrar las últimas, las más grandes, que por ejemplo tenemos el cordel, que eran 52.5 metros o 100 codos reales. Un codo real medía 52.5 centímetros, por supuesto. Pero también estaba una medida que se llama iteru, que quiere decir río, y que son 10.5 kilómetros. Y también tenemos medidas al cuadrado, como la setat o el ket cuadrado. Ahí te voy a dejar el cuadro para que lo puedas ver más a detalle. Entonces, en comparación de Grecia y Roma, que el pie era la unidad estrella, por decirlo de alguna manera, en Egipto lo era el codo real, que podía ser subdividido en 7 palmos o 28 dedos. También, por ejemplo, usaban fracciones de medidas como el medio codo, media vara o shat, que equivaldría a unos 26 centímetros aproximadamente. O, por ejemplo, el gran palmo, pech, que equivalía a 3 palmos o unos 22.5 centímetros, y que también había una vara de 2 codos o biuk, no sé cómo se pronuncia, ahí te lo escribo en pantalla, que equivale a 1.05 centímetros. Al igual que en los otros imperios, aquí en el reino egipcio también eran bien importantes las mediciones de áreas para la agrimensura.
Aquí la unidad principal fue la setat, conocida luego por los griegos como la arura, donde un setat equivaldría a un ket por un ket, es decir, un cuadrado de 100 codos por 100 codos. ¿Ok? Estos serían 10.000 codos cuadrados en su equivalencia al sistema métrico y que son aproximadamente 2.750 metros cuadrados. También los egipcios para superficies menores dividían la setat sexagesimalmente, es decir, en 60. Por ejemplo, una fracción muy usada era el ekat de tierra, que era medio setat o 1.375 metros cuadrados. También documentos encontrados mencionan asignaciones de 2 setat y un cuarto a campesinos, lo que evidenciaría un sistema manejable de fracciones gracias a su sistema, donde también existía la unidad agraria del codo de tierra, que era una tira de tierra de un codo de ancho por 100 codos de largo, y que era usada para pagos en trabajo o para cálculos de rendimiento. Que el rendimiento, si no lo sabes, se refiere a la cantidad de trabajo que se completa en una jornada. Por otra parte, y algo bien importante, es que la necesidad de un sistema de medidas en Egipto estaba ligado íntimamente al ciclo del río Nilo. Esto es importante, ya que cada inundación borraba algunos linderos de los campos, lo que obligaría a recalcular las superficies para el cobro de los impuestos. Por lo que, según Heródoto en uno de sus libros, cuenta cómo el faraón Senusret III repartió la tierra. Ok, te comparto lo que dice en el libro 2 de Heródoto, que dice así. Egipto fue dividido, y dijeron que este rey distribuyó la tierra a todos los egipcios, dando una proporción cuadrada igual a cada hombre, y de esto hizo sus ingresos, habiéndolos designado para pagar una cierta renta cada año. Y si el río se llevara algo de la porción de algún hombre, éste vendría al rey y le declararía lo que había sucedido. El rey solía enviar hombres para examinar y averiguar por medición cuánto menos se había vuelto el pedazo de tierra, para que en el futuro el hombre pudiera pagar menos en proporción a la renta señalada. Aquí algo a resaltar en relación a lo que escribió Heródoto es que estos inspectores de estas tierras inundadas eran los llamados estiradores de la cuerda, los arpedonaptai en griego, y que eran los agrimensores que con cuerdas anudadas en longitudes fijas volvían a trazar los límites de los terrenos. De hecho, una de las imágenes más emblemáticas en las tumbas de funcionarios de este imperio, de este reino, es la de 2 hombres con una cuerda tensada midiendo la base de un futuro edificio, tal vez una pirámide, donde aquí hay un dato interesantísimo en relación a este instrumento, ¿ok? Y te lo comparto. Esta herramienta de medición consistía en una cuerda con 13 nudos equidistantes, es decir, nudos a la misma distancia, con lo que se formaban 12 espacios de la misma medida. Esta cuerda era una de las herramientas para mediciones de tierras, como te decía, pero también para establecer distintas formas geométricas. Por ejemplo, la cuerda permitía crear un triángulo equilátero de 4 unidades por lado, o, y esto es importante, trazar un triángulo rectángulo con lados de 3, 4 y 5 unidades. Y que seguro conoces muy bien, ¿no? Me estoy refiriendo exactamente a uno de los métodos que por excelencia se siguen usando para trazar y para obtener ángulos rectos en la construcción de prácticamente cualquier edificio. Este es el teorema de Pitágoras, pero que fue utilizado ya desde unos miles de años antes de su comprobación por Pitágoras, porque a él le debemos su teoría, ¿no? Su teorema, pero el conocimiento, como vemos, es mucho más antiguo y probablemente venga desde los egipcios, desde los arpedonaptai, ¿ok? Entonces, estas cuerdas, o por su nombre egipcio ket, que servían para la medición de tierras, tenían en total la longitud de 100 codos, es decir, unos 52 metros y medio, aunque había unas más pequeñas para mediciones cotidianas, en donde cada longitud entre nudos medía un codo, es decir, 52 centímetros y medio aproximadamente. Entre algunos de los hallazgos que representan estas mediciones por los estiradores de cuerdas están los encontrados en el templo de Karnak,
donde se representa a faraones realizando el ritual de la tensión de la cuerda, que simboliza el inicio de la construcción de un templo. También por su parte, y muy importante, está el papiro Rhind, que es un texto matemático datado aproximadamente del año 1650 a.C., ¿no? Como que me suena a esa fecha. No, en serio, ve a ver el capítulo anterior de Ciudades Legendarias donde te vas a dar cuenta por qué. Ahí te lo dejo, ¿ok? Hay un dato muy interesante. Este papiro Rhind, que fue el que utilicé para la portada de este capítulo, también ahí te lo pongo en pantalla ahora. Este papiro incluye problemas de medición de granos y terrenos, en donde uno de ellos plantea calcular la diagonal de un campo rectangular de 100 por 100 codos, lo que algunos consideran uno de los primeros usos prácticos del teorema de Pitágoras, pero por supuesto mucho antes de Pitágoras, mucho antes. Pero, por otra parte, y volviendo al río Nilo, el río que alimentaba y que permitió prosperar a la civilización egipcia, ven que les comentaba que debido a las crecidas o a las inundaciones que podían modificar las medidas de las tierras adyacentes al río, pues también había no una medida tal cual, pero sí toda una construcción dedicada a medir los niveles del río Nilo, que aquí es donde aparece el nilómetro, ¿ok? Te lo cuento. Esta construcción, que a simple vista parece un edificio de hecho solamente de piedra y que se remonta al menos al tercer milenio antes de Cristo, en realidad era una herramienta precisa que permitía a los egipcios prever el éxito de sus cosechas y por ende la estabilidad económica e inclusive la armonía social. De hecho, en uno de los escritos de Plinio el Viejo, precisamente en su obra de Historia Natural, menciona lo siguiente en cuanto a las mediciones de los nilómetros, y dice así: cuando la subida llega a los 12 codos hay hambre, en el 13 hay escasez, en el 14 trae alegría, en el 15 seguridad y en el 16 abundancia, alegría o placer. Termino la cita. Entonces, como vemos, estas mediciones no solamente tenían implicaciones agrícolas, sino que también influían en decisiones económicas y, por supuesto, en fiscales, como lo era la determinación de los impuestos basados en la previsión de las cosechas y en las crecidas del río Nilo. Entonces, en pocas palabras, este nilómetro era un medidor del nivel del agua del río Nilo, ¿ok? Como lo dice su nombre. Y sus diseños eran variados a lo largo de todo su cauce, ya que algunos eran pozos profundos conectados al río mediante canales, mientras que otros eran columnas con marcas de medición o escaleras que descendían hasta el cauce. El ejemplo que estamos viendo ahora en pantalla, ahí se los coloco, es el nilómetro de la isla de Roda en el Cairo, que es uno de los que están mejor conservados y que fue construido en el año 861 después de Cristo durante el califato abasí. Este nilómetro presenta un pozo circular conectado al río por túneles, una columna central graduada, que es lo que permitía leer con precisión los niveles del agua. Pero, ¿qué les parece si les doy unos datos acerca de estos sistemas de medición? Y vamos a hacerlo ni más ni menos que con una de las pirámides de Giza, donde se encuentra la pirámide de Keops, que originalmente tenía una base cuadrada de 440 codos reales por lado y una altura de 280 codos. Es decir, en su equivalencia actual, unos 230 metros en su base por un poco más de 146 metros de altura. Pero que más allá de algunas especulaciones simbólicas, lo cierto es que esas dimensiones redondeadas en codos pues facilitaron igualmente el trabajo de los arquitectos reales, ya que se han hallado en grietas de la meseta de Giza marcas de canteros con números en jeroglíficos que sugieren conteos de bloques y alineamientos hechos en codos. ¿Ok? Otro ejemplo de esto se ubica en el templo de Karnak en Tebas, donde su sala hipóstila, es decir, una sala o cámara sostenida por columnas y que data del siglo XIII a.C., tiene 134 columnas dispuestas en 16 filas, donde los pasillos laterales están separados exactamente 50 codos entre sí, lo que sería aproximadamente a 26.2 metros actuales.
y lo que confirmaría que las medidas eran planeadas en números enteros de codos. Y del mismo modo, la altura de las columnas centrales es cercana a los 20 codos, los que son 10 metros y medio sin el capitel. Entonces, como podemos observar, la precisión en las medidas pues, fue fundamental para el esplendor de la arquitectura egipcia, ya que sin un codo unificado hubiese sido imposible construir edificaciones con bloques tan ajustados que ni siquiera una hoja de papel cabe entre ellos, dicen, ¿no? Ya que cada bloque de la Gran Pirámide fue cortado para encajar en un espacio medido en codos, donde el error medio en la longitud de la base es inferior al 0.05%, es decir, solamente de milímetros. Esto nos habla de un cuerpo de agrimensores y artesanos altamente calificados y de instrumentos muy bien calibrados. Por otro lado, sabemos por algunas inscripciones que existía el título del inspector de escribas de cuerda, que era el encargado de supervisar estas mediciones en los grandes proyectos. Además, la medida estaba entrelazada con lo sagrado. Por ejemplo, la palabra ma'at, que significa verdad o justicia, implicaba o significa la justa medida, ¿ok? Entonces, usar correctamente el codo real pues era prácticamente un deber religioso, pues se creía que esa longitud había sido otorgada por los dioses para asegurar la armonía del cosmos reflejada en la armonía de las construcciones. De esta manera, la alineación casi perfecta de las pirámides con los puntos cardinales y la exactitud de sus ángulos pues son testimonio no solamente de la astronomía, sino también de una medición terrestre que era muy, pero muy rigurosa. Y entonces, para finalizar con los egipcios, un dato que además de interesante me resulta bastante curioso, es que los egipcios eran tan exactos y tan prácticos que llevaron su sistema de medición más allá de la vida, ¿no? Así dice esta interpretación, ¿no? Te lo cuento. En la ribera occidental del río Nilo, frente a la actual Luxor, se encuentra la tumba tebana 8, que es el lugar de descanso final de Ka, que fue un distinguido supervisor de las construcciones de tumbas reales y de su esposa Merit Kat. Este constructor, trabajó en los reinados de los faraones como Amenhotep II, III y Tutmose IV durante la dinastía número 18 del Imperio del Nuevo Egipto. ¿Okay? Esta tumba fue hallada en el año de 1906 y se tuvo la gran suerte de que no había sido saqueada, por lo que se encontró un ajuar funerario, es decir, una serie de objetos que fueron enterrados junto a estos cuerpos, entre los que había más de 400 objetos, entre ellos muebles, alimento, ropa y algunos textos religiosos, como uno de los ejemplares más antiguos del Libro de los Muertos. Algunos de estos artículos tenían grabadas algunas inscripciones que lo identificaban como el jefe de los trabajos del faraón, es decir, el arquitecto real. Y también entre estos artículos hallados estaba también una regla de madera de una longitud de un codo real y que estaba subdividida en palmos y dedos, por lo que se cree que la inclusión de esta herramienta en su ajuar pues sugiere o se esperaba que Ka siguiera desempeñando su oficio en la otra vida. Y en general, pues estas prácticas eran muy comunes y reflejaban muy bien toda esta cosmovisión egipcia, en la que la vida en el más allá era una continuación de la vida terrenal y donde los difuntos necesitaban de sus pertenencias para mantener su estatus y seguir haciendo sus actividades. Ya me imagino que en esta época los arquis pues los van a enterrar con su copia del AutoCAD pirata o algo por el estilo. No sé. Entonces aquí cabe mencionar también la anécdota de que la precisión egipcia pues maravilló a otros pueblos. Por ejemplo, Heródoto cuenta que cuando los griegos vieron la exactitud con la que los egipcios replanteaban las tierras tras las crecidas anuales, pues quedaron convencidos de que ellos eran los mejores geómetras de la tierra, atribuyendo así el origen de la geometría a los egipcios. De esta manera llegamos al final de este episodio, de este recorrido, que tuve que recorrer bastante porque al menos daba para 2 o para 3 episodios y que abarcaba más civilizaciones, ¿ok? Que quizá en algún futuro las podamos hacer, ¿por qué no?
Pero no sé si te estás preguntando, ya ves que siempre terminamos con preguntas, o al menos nos hacemos varias durante el episodio. ¿Por qué dedicar tanto, pero tanto esfuerzo para medir el mundo? ¿No? Pues bien, esta solamente es una reflexión final de mi parte. O al menos por ahora, porque aún pues queda mucho por explorar. Pero si algo quisiera dejar en claro para el cierre de este episodio es que, como hemos visto, civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana, pues desarrollaron sistemas de medición profundamente ingeniosos. Desde simples cuerdas anudadas hasta sofisticados mecanismos como los odómetros, e incluso construcciones completas como los nilómetros. De esta manera, estas culturas no solamente midieron el mundo, lo interpretaron de manera magistral, ya que más allá de números o proporciones simbólicas y que estaban basadas por supuesto en el cuerpo humano, estas herramientas reflejan cómo la humanidad ha buscado desde siempre comprender y dominar su entorno. Por lo que medir pues no solamente era levantar templos o trazar algunos caminos, sino que también era dar forma a la vida cotidiana. Era una forma de anticiparse al caos y también de encontrar armonía en el universo que todos ellos habitaban. Al día de hoy pues damos sentado el metro, el centímetro o la precisión digital, pero pues hace miles de años cada unidad tenía un valor además de simbólico y práctico, uno que estaba ligado a la vida diaria, a la agricultura, a la religión y también al poder político. Por lo que un pie romano o un pie griego pues no solamente eran un pie, sino que eran la medida del paso humano. Una forma tangible de conectar nuestra escala corporal con la inmensidad de todo el entorno. Así como una cuerda egipcia no solamente era un instrumento de trabajo o que servía para medir las tierras, sino que también era una conexión con lo divino, con la justicia y con toda su cosmogonía. Y mira, ver hacia atrás en el tiempo, analizando y entendiendo estos sistemas de medición, no es solamente una mera curiosidad, que también es muy interesante conocerlo. Sin embargo, medir es entender también. También es construir conocimiento y crear cultura. Ya que en cada codo egipcio, en cada estadio griego y en cada milla romana se esconden siglos de pensamiento humano, se esconden siglos de esfuerzo colectivo y por supuesto también una visión del futuro. Que no sé si a ti como a mí, pues el entendimiento al menos de esta forma inicial de este sistema de medidas, pues me hizo comprender mejor y darle un sentido a cómo es que medimos las cosas hasta el día de hoy. Así que la próxima vez que uses una regla, un flexómetro o un medidor láser o simplemente te encuentres delante de una construcción monumental que haga que tu escala humana parezca diminuta, pues recuerda que detrás de cada medida hay una larga historia y que de muchas maneras es la historia de la humanidad misma. Ya que al final pues no solamente se trata de medir, calcular distancias o de calcular áreas, sino que medir es sobre todo descubrir y entender el lugar que ocupamos en este pequeño punto en el tiempo. Así que hasta aquí este episodio. No olvides suscribirte, darle like, compartir y todas esas cosas para llegar a muchas más personas y seguir creciendo en esta comunidad. También me puedes seguir en todas mis redes sociales, te dejo los links en el enlace y por acá en pantalla también seguramente van a estar apareciendo. Y nos vemos la siguiente, ¿ok? Mi nombre es Daniel Castillo. Esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú, un lugar para descubrirlo. Hasta la próxima. Saludos.